Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte, el segundo capítulo o la segunda entrega de estos videos sobre el diluvio universal. Vamos a iniciar la segunda parte de mis presentaciones sobre el diluvio universal. Este es el libro, La ciencia del diluvio universal, que he escrito y paso a mi segunda parte. La segunda parte tiene que ver con la datación. Si el diluvio universal fue un hecho cierto, ¿cuándo sucedió? Veámoslo. Veámoslo con atención. Acuérdense que cualquier duda estoy a sus órdenes en mi correo electrónico o por este mismo medio. El libro se puede adquirir con un servidor o de manera electrónica con Amazon. Muy bien, empezamos entonces la segunda parte. Este punto es crucial para poder trazar la historia postdiluviana e incluso para definir el momento de la ruptura histórica cultural prediluviana con la postdiluviana. Si el diluvio fue universal, entonces es preciso tener una fecha lo más aproximada posible para de ahí configurar el desarrollo demográfico cultural de cada uno de los pueblos postdiluvianos. Como la ciencia positivista dice que no hubo diluvio, no podemos encontrar una datación del mismo, aunque sí está documentada una inundación catastrófica en Mesopotamia, datado a mediados del tercer milenio de antes de Cristo. Seguimos la cronología bíblica, no encontraremos huecos en toda la narración, desde el reinado de Salomón hasta la fecha del diluvio universal, en donde menciona incluso el mes y el día en que inició. Fechas bíblicas básicas. En el año 480 de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, en el año cuarto del reinado de Salomón en Israel, que está escrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 1. Con este dato podemos reconstruir todas las fechas bíblicas. El inicio del reino de Salomón está datado en el año 965 a.C. Siguiendo la historia bíblica podemos reconstruir todo hasta el año 2513 a.C., fecha del diluvio universal según la Biblia. El éxodo, por tanto, se da en el año 1441 a.C. En la siguiente tabla reconstruyo las fechas bíblicas. Todas las citas bíblicas se obtuvieron de la Biblia de Jerusalén. Muy atentamente el cuadro. Voy a empezar de manera inversa como está en la Biblia, aunque la primera datación la tenemos desde el año 961 a.C., que es cuando se inicia la construcción del templo de Salomón, que coincide en Egipto con el reinado de Susenes III. En el 965 antes de Cristo inicia el reinado de Salomón según la Primera de Reyes y coincide con la dinastía 21 de Egipto. Si seguimos las fechas que dice el Éxodo, en 1441 inició el Éxodo, se dio el Éxodo, reinaba en Egipto Amenhotep II de la dinastía 18 de Egipto. En 1841 a.C., según Génesis 15:13, inició la esclavitud o la dominación egipcia sobre el pueblo de Jacob, de Israel, y eso coincide que ya existía el imperio babilónico y con el inicio de la dinastía 13 en Egipto. Si vamos para atrás, en 1871 a.C., según Génesis 47, versículo 9, y el Éxodo, capítulo 12, versículo 40, se da la entrada a Egipto. En el año 2001 a.C., según Génesis 25-26, nace Jacob. En ese entonces, Pusur Asur I
era el primer rey de Siria en los arameos e inicia la dinastía 12 de Egipto. En el año 2061 a.C., según el Génesis 21:5, nace Isaac, padre de Jacob. Y en el año 2062 a.C., un año antes del nacimiento de Isaac, se da, según el Génesis 17-19, la destrucción de Sodoma y Gomorra, coincidiendo con el Imperio Medio de Egipto. En el año 2086 a.C., según Génesis 12, versículo 4, se da la primera promesa a Abraham y él sale de Harán. En el Génesis 11:31 se da la inmigración de Ur a Harán en el Imperio Romeo, el Imperio Amorreo. En el 2161, según el Génesis 11:26, nace Abraham. Está el reino de Guti en Mesopotamia. En el año 2291 a.C., según Génesis 11:24, nace Terah en el Imperio Acadio de Sargón I. En el 2320, según Génesis 11:22, nace Nahor. En el 2350, Génesis 11:20, nace Serug. Y aproximadamente en esa fecha se da el fenómeno de la Torre de Babel, o sea, la separación de todos los idiomas. En el año 2382, según Génesis 11:18, nace Reú. En el 2412 a.C., según Génesis 11:16, nace Peleg. En el año menos 2446, en Génesis 11:14, nace Eber. En el año 2476 a.C., según Génesis 11:12, nace Selah. En el año 2511 a.C., en Génesis 11:10, nace Arfaxad. Y el año del 2513 a.C., según Génesis 7:11, se da el diluvio universal. Por supuesto, un siglo antes, en el 2603 a.C., según Génesis 5:32, nace Sem, y coincide con la cultura siria y de Susa, que son de raza negra, y en Egipto con el llamado Imperio Antiguo. En el 3113, según Génesis 7:11, nace Noé, que corresponde a la cultura de Lobeid en Mesopotamia y a la cultura de Nakad en Egipto. El arca de Noé se empezó a construir cuando nace Sem, 100 años antes del diluvio. Muy bien, ahora pongámoslo en orden inverso, empezando desde lo primero que aconteció. En el nacimiento de Noé en el año 3113 a.C., había en los pueblos prediluvianos la cultura del Lobeid de Mesopotamia y la cultura del Nakad en Egipto. En el 2613 a.C. se da el nacimiento de Sem, que coincide con la cultura asiria y de Susa, que son poblaciones de raza negra en los pueblos de Mesopotamia, y se da el llamado Imperio Antiguo en Egipto. Todas estas son culturas prediluvianas. 100 años después del nacimiento de Sem, en el año 2513 a.C., se da el diluvio universal, que tiene una duración de más de un año. O sea, 40 días donde brotan las aguas del océano profundo con lluvia, y luego siguen saliendo y elevándose el nivel del mar por la salida de las aguas del agua subterránea
del agua hipercrítica debajo de la corteza terrestre. Siguiendo la historia bíblica, que encontramos que 2 años después nace Arfaxad, hijo de Sem. Y aquí vamos a ver la historia de los semitas para entender muy bien esta datación. Después, 2476 a.C., nace Selah. 2446 nace Eber. 2412 nace Peleg. 2382 nace Reu. 2350 nace Serug, que es más o menos en la fecha de la Torre de Babel. En 2320 a.C. nace Nahor. En el 2291 a.C. nace Teraj, y esto ya coincide con el imperio acadio de Sargón I, el primer imperio de la era post-diluviana. En el 2161 nace Abraham, que coincide con el reino de Guti en Mesopotamia, y en el año de 2086 a.C. se da la primera promesa a Abraham, y este sale de Harán. Un poquito antes hubo la emigración de Abraham y de Teraj de Ur a Harán. En el año 2062 se da la destrucción de Sodoma y Gomorra, que coincide con el imperio medio en Egipto. En el 2061, que realmente el imperio medio es el primer imperio postdiluviano. En el 2061 a.C. nace Isaac. En el 2001 a.C. nace Jacob, que corresponde al inicio de la dinastía 12 de Egipto, y a los reyes de Siria, los arameos. En el año 1871 a.C. se da la entrada a Egipto. En el 1841, 30 años después, inicia la dinastía 13 en Egipto, y por tanto inicia la esclavitud de los hebreos. También esto coincide con el imperio babilónico en Mesopotamia. 400 años después, en 1441, se da el éxodo con Moisés, siendo el faraón Amenhotep II de la dinastía 18. En el 965 a.C. se inicia el reinado de Salomón, y en el 961 a.C. se inicia la construcción del templo, que coincide con el faraón Susenes III de la dinastía 21 de Egipto. Con esto tenemos una visión integral de la datación del diluvio siguiendo las fuentes bíblicas.